Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos, 7 de la mañana con 38 minutos en la primera hora. En las elecciones presidenciales del año anterior, de 2021, Javier Hervás, en ese momento candidato presidencial por Izquierda Democrática, alcanzó un cuarto puesto. Los especialistas, los estudiosos de la política ubicaron esta como la sorpresa del proceso electoral, al haber alcanzado casi el 16% de los votos, 1.453.915 votos. Alcanzó el entonces candidato de Izquierda Democrática. Y claro, en esa misma elección, la ID logró una importante representación de legisladores, luego de varios años de dificultades, fruto de los problemas internos. El partido desapareció, hubo disputas ahí dirigenciales que provocaron la extinción de esta agrupación política. Luego hubo un proceso de resurgimiento de la Izquierda Democrática, un nuevo proceso de recolección de firmas para volver a reconstituir la Izquierda Democrática. Partido que obviamente en los 80s y los 90s tuvo una gran irrupción en la política ecuatoriana. Era considerado el partido más grande y organizado del país, con escuelas de formación, con un claro componente ideológico. Bueno, eso se perdió en su momento y el partido, digamos, alcanzó esta representación importante a nivel legislativo y un porcentaje muy importante a nivel de presidencia de la República. Y claro, a partir de allí emergió esta figura de Javier Hervás como una voz importante dentro de la Izquierda Democrática. Esta semana, hace 2 días, Javier Hervás decide desafiliarse de Izquierda Democrática. Esa decisión sorprendió y le hemos invitado al ex candidato presidencial acá, que además es empresario, que nos cuente un poquito y le cuente a la audiencia las razones de su decisión de desafiliarse del Partido Naranja. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, buenos días a toda la audiencia. Y quisiera iniciar con un poco de contexto, porque ahí quisiera decirte, Fabricio, que nosotros yo decidí afiliarme el 20 de marzo del 2021 como un gesto de agradecimiento. ¿Del 2021 o 2022? Del 2020... ¿Este año? No, del 2021. Ya, el año pasado. Justo a los pocos días de las elecciones de primera vuelta. De acuerdo. Y como un gesto de agradecimiento a la militancia, a los seguidores, a los voluntarios. Y esto fue después de las elecciones. Después de las elecciones. Ya. Y antes de la segunda vuelta. Y convencido de lo que habíamos construido en la campaña y lo que habíamos logrado en las urnas eran las bases para construir una socialdemocracia sólida aquí en el Ecuador. Hoy en día tomo la decisión de desafiliarme porque es una decisión muy difícil, porque yo estoy convencido que la socialdemocracia como ideología política, la justicia social con libertad, no con garrote, con libertad, como pensamiento, es lo que a mí me identifica, son mis convicciones. Y en esas convicciones tampoco puedo prestarme a ser parte de que se repita la misma manera de hacer política del pasado, la misma manera de colocar en primer lugar los cálculos políticos por encima de los ideales. Eso, básicamente, como te digo, como una decisión muy difícil, pero necesaria para mí, porque al final del día uno se mete en política, o uno debería meterse en política por convicciones, por amor al Ecuador, por supuesto, pero por convicciones. Y no puedo, si quiero ser parte de la solución, no puedo ser parte del problema. Justamente, Javier, usted dijo que ya no ve en la Izquierda Democrática estos ideales que lo llevaron, usted lo motivaron a afiliarse. Ampliamos un poco más esta reflexión y esta afirmación. Bueno, en primer lugar quisiera decirte, Belkis, que mi agradecimiento a todos los directivos de Izquierda Democrática, al presidente saliente Guillermo Herrera, al presidente entrante Enrique Chávez, a los expresidentes del partido, Andrés Vallejo, Vilma Andrade, Guillermo Landázuri, pero esa manera de hacer política no es con la cual yo me identifico. Y en función de eso es que decido salir del partido. Lo que tú tienes hoy en día es conveniencias individuales que han perdido el rumbo. Yo lo que anhelo es que ojalá puedan tantas fisuras, poderlas ir solventando, pero tú no puedes liderar en función de intereses particulares. ¿Pero a qué se refiere? Con visiones. ¿A qué se refiere? Yo sí quisiera pedirle a Javier Hervás si puede precisar a qué se refiere cuando habla de intereses particulares, de otras visiones. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Y a quiénes? Claro, pero mira, más que los nombres, porque el problema no son las instituciones, el problema son las personas, pero no es una sola persona y no es un solo evento. Son una cascada de eventos. Mira, yo le he puesto el pecho y me la he jugado por el partido desde mucho más de
casi un año y medio que estuve afiliado, pero llega el punto en el cual tú te das cuenta, hay personas que no van a cambiar. Y no estoy aquí para juzgar ni para sentenciar a nadie si es bueno o malo, simplemente no es lo que a mí me identifica. Y eso es lo que me lleva a tomar esa decisión y convencido de que los ecuatorianos necesitamos involucrar a los ciudadanos en que vean anhelos en la política, en no mostrar esa misma manera de hacer política que ya nos ha desgastado terriblemente. Ya llevamos años de seguir en deterioro progresivo como país. Perdóneme que le insista, Javier, pero sigo sin entender la razón central, digamos, la razón de fondo de su decisión de dejar Izquierda Democrática. Específicamente nos puede contar por qué se va, o sea, qué es lo que termina siendo el detonante por el cual usted se va. Digo, se va por la crisis interna del partido, se va porque decidieron a través de una decisión del Consejo Nacional Electoral encargarle o ratificar el encargo de la presidencia de Enrique Chávez, se va porque usted tiene desavenencias con la actual dirigencia. Claro, por muchas, pero te puedo mencionar algunas, porque son la suma de muchos eventos. Una, por ejemplo, el que hayan todas estas pugnas internas. Estos conflictos que básicamente son pugnas no por una visión, sino por intereses de uno y otro. Otro, el que no cumplas estatutos. Los estatutos del partido te dicen que las directivas son electas por un periodo de 2 años. No se llevó a cabo, o se llevó a cabo y luego se invalidó un proceso de elecciones para las directivas provinciales. Y esto no es solamente lo que pasó recientemente. Mira, Fabricio y Belkis, yo llego a ser, no sé si ustedes lo conocían, pero yo llego a ser candidato a la Izquierda Democrática, candidato a la presidencia de la República, al cual lo agradezco y es un honor muy grande para mí. Pero yo llego a ser candidato a través de un Zoom. Yo no conocía a nadie en Izquierda Democrática. A mí me proponen ser candidato el mismo día que me conocen a través de una pantalla. Imagínate la crisis del partido, que tú le propones a un total desconocido ser candidato a la presidencia de la República por tu partido. Eso fue un sábado, ¿verdad? Eso fue un sábado 22 de agosto. Luego de que Inti Gronever declinó la candidatura. Además, ahí pasaron una cantidad de eventos. No, sí, yo recuerdo el pasaje de Inti Gronever que supuestamente iba a ser el candidato a la presidencia y de pronto declinó la candidatura. Y me imagino que le pusieron en apuros al partido. Y de hecho yo llego a ser candidato el último día que eso era posible. ¿Y a quién le propuso usted? ¿Quién le contacta a usted y le acerca la idea para ser candidato presidencial? A través de un Zoom. Esto es a través de un amigo que era conocido de los directivos de la ID y me dice, mira, tengo una conversación que dijo, oye, un honor, ni siquiera me imaginaba que iban a poner de candidato, pero sin duda siempre es un gusto conocer más personas. Y ahí viene el tema de lo relevante que nos involucremos en política. Porque mira, más allá de los sabores amargos y los sabores dulces que tú puedas tener en política, al final del día, gracias a involucrarme en política, y ahí viene mi agradecimiento a todos los directivos del partido y a la militancia. Yo he conocido mujeres y hombres extremadamente capaces que sí los tenemos en el Ecuador. ¿Por qué aceptó usted en ese momento? Fue una candidatura y usted nos reconoce ese pasaje del 22 de agosto del 2020, si mal no recuerdo, en medio de la pandemia por un Zoom. ¿Por qué acepta en ese momento la candidatura? Porque entiendo que su aceptación fue inmediata. Así es. ¿Qué lo movió? Mira, te puedo decir tanto por emociones y negativas y positivas. Negativas porque yo veo que nuestro país está camino a un incendio social y hay que cambiar ese destino. Y los destinos sí se pueden cambiar. Porque yo te puedo decir, y cuando lo digo con humildad, nosotros construimos una vocería en primera vuelta que fue totalmente protagónica para cambiar el destino de quién iba a ser presidente de la República. Y no me arrepiento. Más allá de las crisis que estamos pasando, este gobierno no tiene una estructura que el otro sí lo tenía. Y una estructura que básicamente con autoritarismo, ya lo vimos los ecuatorianos, buscaba perpetuarse en el poder. Ahora, por sentimientos positivos también, por supuesto. Yo adoro el Ecuador. Este país maravilloso, bendecido, que es el Ecuador, me ha permitido a mí cumplir mis sueños y es un sentimiento, si tú quieres, de responsabilidad de devolver lo que tú has recibido. Yo no vengo de familia de empresarios. Yo he construido todo desde una idea, desde cero, desde lo que se conoce como el emprendimiento. Hoy en día puedo dar trabajo directo a prácticamente 500 mujeres y hombres ecuatorianos. Y ese es este país. Hay oportunidades. Lo que no tenemos es política pública que acompañe. Por eso mismo es tan importante que nos busquemos involucrar en política. Si no lo hacemos, evidentemente vamos a estar en deterioro. Platón hace 2400 años lo dijo, ¿no? El costo de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. No permitamos que eso siga pasando en el Ecuador. Y usted ahí entonces vio una oportunidad, digamos, con esa invitación que le hace la idea de participar en la política. Esa campaña de 2021, ¿ya? Y estas experiencias del resto de 2021 y parte de 2022, ¿le aterrizaron a usted sobre la política real, Javier? Claro que
he ido conociendo mucho de la política ecuatoriana y de ahí... ¿Y tiene más decepciones que digamos, alegrías o cosas que le alienten a seguir en la política? Mira, el cariño por el país es el que te deja tener una visión de las cosas que hay que cambiar. No hablemos de las decepciones, porque al final del día, por supuesto que son muchísimas, las que tú vives en la empresa privada también. Deslealtades, personas que casa adentro te roban, en fin, o sea... ¿Hubo deslealtades en la idea? ¿En su paso por la idea usted se encontró con deslealtades? Eso es parte de, lamentablemente, lo que hoy en día es la política, pero lo más grave... ¿Usted vivió, hubo gente desleal en Izquierda Democrática contra Javier Herbas? Mira, yo no estoy para juzgar a las personas. El evento como tal, por supuesto que se ha dado, pero no estoy para juzgar en ese punto yo no le pido nombres porque tampoco quiero caer en el morbo, pero le pregunto, a nivel general, ¿usted siente que fueron desleales con usted? Pero, Fabricio, mira, nosotros hicimos una campaña que generó un arrastre. Llevamos 18 asambleístas. Te puedo decir, yo llego a ser candidato el último día que eso era posible. Esto no me resta responsabilidad, pero todos los candidatos estaban definidos. Y luego mira lo que ha pasado en la asamblea, se han ido desgranando uno a uno, y mira lo que tienes hoy en día. Y de hecho... un asambleísta fue inclusive destituido por venta de cargos públicos. Otro asambleísta fue denunciado por los mismos asambleístas, por sus propios compañeros. Fue denunciado por diezmos. Sigue en la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, aquí el problema no es, no es la institución, no es el partido político. Son las personas que llegan a ser elegidas. A mí me eligieron a través de una pantalla de Zoom y lo agradezco, porque en ese amor por el Ecuador son las oportunidades que tú tienes de servir. Pero evidentemente hay mucho que mejorar y hay mucho que hacer. Ahora bien, Javier, usted hacía referencia a estas pugnas internas en la Izquierda Democrática. Yo le pregunto qué rol o qué papel jugó Javier Herbas, habiéndose convertido en una figura importante en este último tiempo dentro del partido respecto de esas pugnas internas. ¿Qué rol jugó? ¿Qué te puedo decir, Belkis? Porque yo nunca fui directivo en el partido. De tal manera que, si bien puedo tener una voz, no tenía ningún tipo de voto o decisión final. Prácticamente 1 año y medio de buscar generar un rumbo, de buscar construir una visión, pero simplemente llegas a la conclusión que hay personas que tú nunca vas a cambiar. Y por eso es tan importante motivar a que más mujeres y hombres se involucren en la política, pero con una nueva manera de ser política, una política transparente, una política inclusiva. No, mira, hay un rol que esto no es de Izquierda Democrática, este es de todos los partidos políticos del Ecuador, un rol que le han fallado a la sociedad ecuatoriana. ¿Cuántos líderes tenemos en el país? Evidentemente la falla viene de los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen muchas responsabilidades, pero 2 fundamentales, y creo que en las 2, la gran mayoría han fallado. La una, mantener vigente un pensamiento político. Cuando tú, desde casa adentro, no tienes claridad en tus militantes, en los candidatos que tú colocas, qué significa una ideología política, y luego lo ves, por ejemplo, en las votaciones, lo ves en las acciones, pero el otro rol fundamental, darles líderes al país. Y eso ha fallado, eso hay que cambiarlo, pero evidentemente el cambio no va a ocurrir solo, el cambio solamente cuando logremos que más personas se involucren en la política, pero no solamente un cambio de caras. Ahí hablan en política del gatopardismo, que cambie todo para que no cambie nada. Lo que pasa es, lo que tienes es un cambio de caras. Nosotros en la política, en la campaña, teníamos un eslogan: atrévete, somos gente nueva. Pues bueno, tú decías, Fabricio, ¿qué has aprendido de la política ecuatoriana? Bueno, que había que completar eso. Porque el Ecuador no necesita solamente gente nueva, necesita gente nueva que no venga a hacer lo mismo, pero también tenemos gente muy valiosa que con la edad y la experiencia necesitamos también involucrarnos en la política. Su decisión, perdón, Belkis, su decisión se acelera, le pregunto a Javier Herbas, en este contexto de los ejercicios de estos de democracia interna que se llaman pomposamente primarias, y yo discuto mucho ese término porque aquí no hay primarias, que simplemente se cumple con un requisito legal y se designan a las candidaturas ahí en estas asambleas que suelen hacer los partidos. Pero digo, ¿su decisión se acelera por eso? ¿Hubo tal vez desavenencias con la designación de precandidatos a los cargos de elección popular para las elecciones del próximo año? No ha sido. De hecho, no tenía conocimiento siquiera cuáles iban a ser los candidatos del partido. Creo que están en este momento por anunciar. Como les digo, yo no era directivo en el partido, de tal manera que yo no conocía quiénes iban a ser los candidatos. Esa era una decisión difícil, pero es una decisión íntima. Esto no fue una decisión que te puedo decir, lo que te puedo decir y con franqueza, de corazón. Aquí no hay un cálculo político. Yo no tengo claridad en el
plazo inmediato cuáles van a ser mis acciones. Lo que tengo claridad es en el largo plazo, que no puedo ser parte de los problemas si quiero plantear soluciones. Hacia allá yo quería ir un poco acotando la pregunta del Fabricio, porque en esta época donde más se ponen de moda los camisetazos, todavía más, hay quienes creen que, bueno, se desafilie de la izquierda democrática para irse con otra organización política, para participar en seccionales, porque quizá no vio opciones en este momento dentro del partido. Y es entendible, porque lo hemos visto mucho en la política ecuatoriana. ¿Cuál es la aspiración? No es mi caso. ¿Cuál es la aspiración? A propósito de las seccionales. Lo que te puedo decir es que mi aspiración no es un cargo público. Cuando yo estaba en campaña, una de las maneras que tenían de buscar golpearnos era que nosotros queríamos visibilidad para ser candidatos a la alcaldía de Quito. Lo dije en su momento. ¿Usted no va a ser candidato a la alcaldía de Quito? Yo no voy a ser candidato en estas elecciones a la alcaldía de Quito. Y mira, habrá personas que estén de acuerdo con lo que el partido mi decisión. a ver, usted lo ha dicho en varias ocasiones, nosotros mismos lo hemos entrevistado y usted había ratificado ya desde antes que no estaba en su radar las elecciones del año 2023. Usted ya lo había dicho, usted hoy pero con una acotación, Fabricio, mira, yo vivo en Quito, yo soy guayaquileño, yo nací en Guayaquil. Yo vivo en Quito, adoro Quito, adoro el Ecuador. No es que no quiera ser, sí, pero no es que no quiera ser alcalde de Quito, no es que no quiera servirle a la ciudad. Es que simplemente uno tiene que entender en dónde puede ser uno útil. Con lo que yo estoy viviendo hoy en día, pues evidentemente ya esas pugnas políticas no ayudan a la ciudadanía. Yo lo que le quería preguntar es que si dentro de esa negativa suya hubo alguna presión del partido para que usted sea candidato a la alcaldía de Quito. Porque en el partido sí querían que usted sea candidato a la alcaldía de Quito. Sí, pero, o sea, yo no me dejo llevar por las presiones. ¿Pero hubo o no las hubo? Pero eso es irrelevante, porque eso no es el motivante de ninguna decisión mía. Eso no tiene nada que ver entonces con su salida. No tiene que ver. Lo que te digo es que necesitamos ser siempre consecuentes. Yo lo he sido. Mira, algunas personas estarán de acuerdo con mi decisión, otras estarán en desacuerdo, otros me atacarán, pero al final del día siempre he sido consecuente con todo lo que he dicho y lo continúo siendo. Descartadas las elecciones seccionales, ¿todavía se proyecta entonces como candidato presidencial? 2025. Me encantaría saber qué va a pasar a futuro. No tengo idea. Pero siempre yo trabajo la en el política, presente. Yo hablaba de proyección. Claro. Por eso yo hablaba de proyección. ¿Qué es lo que me encantaría? Me encantaría que nuestro país cambie esta ruta que hemos tomado de deterioro progresivo. Y eso es desde la gestión. Mira, yo hoy en día veo en los análisis que se hacen desde la política, porque lamentablemente hoy en día la política siempre es, ¿y ahora cuál es la pelea? Pero en esos análisis nos construyen una cantidad de paradigmas y fantasmas. Entonces, uno de los fantasmas es que el país es ingobernable por la asamblea. Lo que nuestro país necesita es gestión. Lo que los ecuatorianos necesitamos es trabajo, salud, seguridad, educación, mejorar nuestra calidad de vida. Y eso viene desde la gestión. Entonces, siempre nos están construyendo cuál es el fantasma, de quién es la culpa. Finalmente, los problemas que tenemos son estructurales, no es uno solo. Pero lo que adolece muchísimo en nuestro país es gestión. Ahora, Javier Hervás, le pregunto. Su imagen, la imagen suya, política, empresarial, como hombre nuevo en la política, etcétera, se pudo haber visto al mismo tiempo golpeada por la acusación del presidente de la República de que usted evade impuestos, por lo cual pidió el presidente que el SRI le abra una investigación. Esto fue público. Luego, y conversamos en esos días, usted también nos visitó en la radio, nos contó que el presidente lo había visitado en su empresa, etcétera. Pero digo, eso le pudo haber golpeado a usted, Javier. Bueno, se quiso construir una situación inexistente. Hasta el día de hoy, llevo entregando 16 procesos, todos a tiempo, todos con información completa al SRI, y me siguen llegando muchos más. Pero aquí quiero clarificar, Fabricio y Belkis, aquí no es solamente el SRI, aquí es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente, el IES, y hace 2 días el Ministerio de Industrias también. Que aquí lo que tienes es una repetición del pasado, y bueno, ese si tú quieres es el costo, pero ahí viene una frase. Pero esos organismos le están revisando sus actividades. Todo, pero ahí viene esa frase de este cantautor que me encanta, que es Sabina, que dice que ser valiente no sea tan costoso y ser cobarde no valga la pena. Que siempre por nuestro país estemos dando nuestro mayor esfuerzo. Yo me tienen bastante distraído con todo eso, pero te digo con franqueza, me meto en la política no solamente por amor al Ecuador, sino también porque no tengo nada que ocultar. Le voy a hacer una pregunta puntual, Javier. ¿Usted le puede garantizar al país que no evade impuestos, Javier Hervás? Pero por eso me meto en política, por supuesto. Usted está al día con el SRI, usted como persona natural, no hablo de nivel empresarial. Las usted, dos. Javier Hervás como persona natural,
¿Está al día en el pago de sus impuestos, en sus declaraciones con el SRI? Las dos, Fabricio, tanto a nivel personal como todas las empresas que he fundado. ¿Ya lo ha demostrado ante el SRI? Lo he demostrado y lo sigo haciendo. Siendo así, ¿alguna acción quizá futura emprender a propósito de este tema? Bueno, ahorita estoy bastante concentrado en el presente, en seguir respondiendo todas las informaciones que me siguen pidiendo. Y sí, lo sigo haciendo. En el radar inmediato usted, una vez que ha decidido separarse de la Izquierda Democrática, una decisión personal que usted ha explicado, usted no será candidato en 2023, no sabe qué va a pasar en 2025, pero a esta hora, ¿usted solamente se va a dedicar a la parte empresarial, Javier? No, para nada. Yo asumí una responsabilidad con el país. ¿Qué va a hacer entonces? Al volver una persona pública. A nivel político, ¿qué va a hacer? Bueno, movimiento, seguiré quizá. trabajando. Mira, como te digo, eso hoy en día estoy en el presente. ¿Qué pasará a futuro? Habrá que ver. Pero lo que sí te puedo decir es que si no nos involucramos en política, el país solamente sigue en deterioro. Entonces hay que seguirlo haciendo. ¿En cuál será el escenario? Habrá que ver en su momento. ¿Actualmente hay conversaciones con organizaciones políticas para migrar hacia alguna otra? Con ninguna organización política ha habido una conversación que haya motivado esto. Esta es una decisión íntima, personal, por convicción y por principios. De ninguna manera ligada a una oferta de ninguna organización política. A partir de la decisión tomada, ¿han iniciado conversaciones con otras organizaciones políticas? Habrá que ver qué pasa a futuro, pero lo que sí te digo es que esto no lo decidí por un cálculo electoral, no lo decidí por un cálculo político, lo decidí por convicción. ¿Apoyará algún candidato a la alcaldía de Quito? Bueno, sin duda como quiteño que vivo aquí en Quito, me preocupa y me interesa mucho quién llegue a ser alcalde de Quito. Pero aquí, mira, algunas reflexiones. La primera, que sea un buen ser humano, porque, mira, puedes tener las mejores ideas y las mejores propuestas. Mientras sigas teniendo corrupción desde lo público, no hay futuro. Entonces, que sea una buena persona, y eso veamos el contexto. Y lo otro, que sí tenga propuestas, que tenga su programa de gobierno, porque esa es una manera que los ciudadanos podemos exigir que se cumpla. No siempre se cumple, hay mucha demagogia en el Ecuador, pero por lo menos que sea el parámetro con el cual exijamos permanentemente como ciudadanos que las autoridades sean consecuentes y que dejemos de ver tanto clientelismo, que dejemos de ver tanta demagogia y que cambiemos la percepción que tienen los ciudadanos que la política es tóxica. No tiene que serlo, pero hoy en día hay que cambiar para que no siga siendo tóxica. ¿Ha pensado, lo que decía Belkis, crear un nuevo movimiento político? Mira, como te digo, en este momento no estoy dedicando... Es muy temprano para hablar de eso. Es muy temprano. Lo que sí te digo, la convicción plena, yo sigo trabajando en el Ecuador por construir una visión de que hay que hacer una política diferente. Esta política del canibalismo no nos ayuda. Esta política de las polarizaciones no nos ayuda. Y mira, hasta en el magnetismo los polos se atraen. O sea que al final del día lo que estamos viviendo los ecuatorianos nos sigue deteriorando. Y la política nos toca a todos. La política le toca al pintor, le toca a la madre de familia, le toca al funcionario público, le toca al profesor, le toca al comunicador. A todos nos toca la política. De tal manera que nos involucremos, que ustedes desde los micrófonos, que todos hagamos política con la opinión y reflexión. El país lo necesita y que cada uno de nosotros demos nuestro mayor esfuerzo por aportar positivamente a eso. Javier, gracias por el tiempo, muy amable por visitarnos. Belkis, Fabricio, muchas gracias, un gran abrazo a todos. Muy gentil a Javier Hervás, ex candidato a la presidencia de la República, quien esta semana se desafilió de la Izquierda Democrática. En esta charla nos ha comentado su visión, las razones de su desafiliación, su presente y su futuro político. No será candidato Javier Hervás en las elecciones seccionales del año 2023. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.